Buenos días, en este video les vamos a exponer de forma virtual el artículo Secretos de Mediación, técnicas de mediación para mejores negociaciones comerciales. Mi grupo está conformado por María José Micolta, Paola Valle, Sebastián Arias, Juan Camilo Arboleda y quien les habla, María Paula Uribe. Para comenzar les voy a contar cómo está dividido el artículo y de qué forma lo abordaremos. La primera parte nos habla de cómo seleccionar el proceso correcto para la solución del conflicto. Allí conoceremos los conceptos de mediación, arbitraje y litigio. Después, en cómo elegir el mediador correcto, veremos la importancia de tener una buena relación, creatividad y paciencia. En tercer lugar, aprenderemos los pasos, que incluyen la planificación, introducción, apertura, discusión, caucuses y negociación. Finalmente, sabremos cómo podemos mejorar los resultados de la mediación a través de solicitar opinión, dar grandes ideas y realizar una prueba de realidad. Primero, seleccionar el proceso correcto. En esta parte del artículo nos explica que para resolver un conflicto tenemos varias opciones. Sin embargo, escoger una de esas opciones pues puede ser confuso para los negociadores. En la siguiente diapositiva podemos ver que el texto nos plantea tres situaciones. En verde podemos ver cuando dos socios comerciales no están de acuerdo sobre la mejor manera de disolver su empresa. En azul celeste, un gerente acusa a su antiguo empleador de despedirlo debido a discriminación por edad. Y en azul rey, una empresa electrónica acusa a otra empresa de infracción de patente. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, ¿cómo se podrían resolver cada una de estas si ninguna de las partes se pone de acuerdo o no quiere ceder pues ninguna de las partes? Entonces, la respuesta a esta pregunta es que si ya tanto las partes como sus respectivos abogados no lograron resolver esta disputa de manera interna, entonces estos deberían recurrir a una ayuda externa para su solución. Pero entonces, ¿cuáles opciones tienen o qué procesos existen y cuál debería usarse? En la siguiente diapositiva encontramos las tres opciones o procesos que existen: la mediación, arbitraje y el litigio. La primera, la mediación, consiste en que un tercero neutral, es decir, una persona que no tiene preferencia ni se inclina por ningún lado, llamado mediador, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo por su cuenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este mediador no impone una solución. Su función solamente se limita a explorar los intereses ocultos de las partes y a guiar el camino para la solución, pero finalmente quienes eligen el acuerdo y cómo resolver el conflicto son las partes. Los mediadores tratan de ayudar a elaborar una solución sostenible, voluntaria y no vinculante, que ese no vinculante se refiere a que el mediador solo escucha, pero como mencioné anteriormente, él no hace parte de la solución del conflicto. El arbitraje. El arbitraje consiste en que un tercero neutral, esta vez llamado árbitro, escucha los argumentos de ambas partes y éste propone una solución. O sea, el árbitro es la persona que es responsable de resolver la disputa, a diferencia de la mediación. Esta persona, este árbitro, sí está vinculada a la solución del conflicto, pues ella es la que propone y no las partes. Es similar a la mediación, ya que tanto la mediación como el arbitraje son menos costosos que el litigio. El litigio. Este es el tipo más común de solución de conflictos, son llamados litigios civiles y estos implican un acusado frente a frente contra un demandante y en este caso la persona o pues las personas que dan solución al conflicto sería un juez o un juez y un jurado. Este juez sería el encargado de mirar las pruebas y argumentos de cada parte y generalmente esta disputa se termina en un acuerdo luego de un largo y costoso proceso judicial. Así que creo que la mejor manera y la más fácil de tener claro el concepto de estos tres procesos es saber quién es el que finalmente decide o propone la solución. En el caso de la mediación, el mediador escucha, pero el acuerdo lo dan las partes. En el arbitraje, la solución lo da el árbitro. Y en el litigio, el responsable es un juez. Para escoger entre estos tres procesos, cuál es el más conveniente, debe tenerse en cuenta cuál es el presupuesto y el tiempo con el que se cuenta para resolver el conflicto, qué tan grave es el conflicto y el grado de dificultad para poner de acuerdo a las partes. Para seguir con la exposición que trata de secretos de mediación, supondremos que el
proceso que elegimos es el de mediación. Soy Sebastián Arias y continuando con lo que dicen mis compañeros, pues seguimos con elegir el mediador correcto. El fin para elegir el mediador correcto es evitar que la negociación se vaya para un resultado no deseado, o sea, que haya una injusticia o que alguna de las dos partes no estén de acuerdo para pues lograr el tratado. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta es tener una lista de mediadores. Luego buscamos o hablamos con personas que ya hayan tenido contacto con ese negociador para saber cómo ha sido esa experiencia y ya al final seleccionamos los 3 mejores que nos ha dicho como las personas que ya han tenido contacto con ese mediador. Para ser mediador se debe tener, 3 elementos claves, que es primero la relación, que es la habilidad que tiene el mediador, o sea, como esa capacidad que puede desarrollar una buena relación de las dos partes, donde podemos encontrar comprensión, empatía, confianza. Otro factor clave, la creatividad. Pues un mediador tiene que ser creativo y tiene que estar expuesto a tomar decisiones de inmediato en el acuerdo, pues para que haya como una justicia de parte y parte, o sea, tiene que generar soluciones que sean creativas y novedosas para que las dos partes estén de acuerdo. Y otro factor es la paciencia. O sea, es importante que un mediador sea paciente, entendiendo las dos partes y dando como el tiempo necesario para que cada parte se exprese y dé sus ideas. Hola, mi nombre es María José Micolta y ahora les voy a hablar sobre el tercer punto, que es aprender los pasos. En comparación con otras formas de resolución de disputas, la mediación puede tener una sensación informal de improvisación. La mediación puede incluir algunos o todos de los siguientes 6 pasos que les vamos a hablar. El primer paso es la planificación. Antes de que comience la mediación, el mediador ayuda a las partes a decidir dónde deben reunirse y quién debe estar presente. Cada lado puede tener abogados, compañeros de trabajo y o familiares en su equipo dependiendo del contexto. El segundo paso es introducción del mediador. Con las partes reunidas en la misma sala, el mediador presenta a los participantes, describe cómo será el proceso de mediación y establece algunas reglas básicas. También presenta su objetivo para la mediación, por ejemplo, puede ser ayudar a las partes a llegar a un acuerdo sobre los temas en disputa y mejorar su relación. Y el tercer paso son las palabras de apertura. Luego de la presentación del mediador, cada parte tiene la oportunidad de presentar su punto de vista sobre la disputa sin interrupción, además de que pueden describir los problemas que creen que están en juego, como también pueden tomarse un tiempo para expresar sus sentimientos si creen que es necesario. Hola, mi nombre es Juan Camilo Arboleda y yo les voy a seguir hablando sobre la discusión conjunta, que este es el momento donde el mediador y los disputantes son libres de hacer preguntas con el fin de llegar a una mejor comprensión de las necesidades y preocupaciones de cada parte. Entonces, en las disputas o en estas discusiones pueden a veces darse como ciertas dificultades para escucharse entre las partes. Entonces la función de los mediadores como tal sería actuar de traductores. Esto quiere decir que ellos repiten, tal vez con otras palabras más amenas para la otra parte, lo que ya se ha dicho, y se hacen como aclaraciones que sean pertinentes y necesarias para que la otra parte pueda comprender mejor las necesidades y los problemas. Y a veces también se puede dar que en la negociación se llegue a un punto muerto. Entonces los mediadores lo que hacen es diagnosticar los obstáculos o las cosas que han pasado y que impiden que se siga desarrollando la negociación, y trabajan como para volver a encaminar la negociación. Ahora viene un concepto llamado caucuses, que estos caucuses consisten simplemente en que son como reuniones privadas con cada parte. Entonces el mediador lo que hace es que cuando nota un ambiente, podría decirse hostil o poco ameno para las partes, él separa las partes en reuniones privadas o caucuses.
Entonces, lo que se hace en estos caucuses o reuniones privadas es que se comparte información más confidencial sobre los verdaderos intereses y necesidades de cada parte. Y finalmente, después de toda la discusión y las reuniones privadas, se llega a un punto ya en donde se empieza como tal a desarrollar la negociación. Entonces ya sería hora de comenzar a formular ideas y propuestas que satisfagan los intereses centrales de cada parte. Otro dato importante que podemos resaltar es que según el profesor Stephen Goldberg de la Universidad Northwestern, alrededor del 80% de las mediaciones de disputa conducen a la resolución. Dependiendo de la complejidad de los problemas, la mediación puede durar solo unas horas o puede llevar días, semanas o meses incluso para ser resuelta. Algunas de estas resoluciones serán verdaderamente ganar-ganar, otras serán apenas aceptables para uno de los dos bandos, pero es mucho mejor que una lucha continua o una batalla judicial. Hola, soy Paola Valle y les voy a hablar sobre la mejora de resultados, dando algunos consejos destinados para garantizar que el proceso de negociación salga excelente. Existen algunos casos donde los negociadores han llegado a un punto muerto, donde ambas partes están de acuerdo de que necesitan ayuda para resolver esta disputa, así que contratan a un mediador neutral. Lo primero que debe hacerse es solicitar la opinión del mediador. Hablar en privado es recomendable ya que se puede generar una confianza con él. Pedirle sugerencias de la propuesta ayuda a definir lo que realmente conviene. Los conocimientos que tenga el mediador del otro ayuda a evitar que se hagan propuestas ofensivas. El segundo consejo es darle al mediador tus grandes ideas. Cuando las negociaciones se convierten en discusión, los negociadores a menudo desarrollan opiniones negativas entre ellos. También ocurre que uno puede pensar que está actuando de buena fe y el otro quizás no. Los psicólogos llaman a esto como devaluación reactiva por el escepticismo que se genera. El mediador puede ayudar a superar esta barrera y muestra los puntos buenos. El tercer y último consejo es tomar una prueba de la realidad. A veces las opiniones poco realistas de los mismos miembros se convertirán en la principal barrera para la solución. Entonces, si no se entienden los intereses o prioridades de la otra parte, el tercer consejo es tomar una prueba de la realidad. A veces las opiniones poco realistas de sus miembros se convierten en la principal barrera para la solución. Si no se entienden los intereses o prioridades de la otra parte, se pueden mantener firmes o esperar a concesiones. La capacidad del líder de persuadir a sus colegas de su poco realismo ayuda bastante. Pero esto debe ser muy sutil, porque puede tomarse como desde una posición desleal. Se puede usar y refutar las posibilidades para que el otro ceda y ayudarse del mediador. Ahora les queremos comentar un poco más sobre cómo funciona la mediación en Colombia. Existe un decreto que trata de regular la mediación en nuestro país. Este decreto es el 2137-2015, donde se explica que la entidad que llevará a cabo los procesos de mediación de los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional será la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual está adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. El objetivo de esta entidad es prestar un apoyo experto, técnico e imparcial que les facilite encontrar una solución a los conflictos extrajudiciales o judiciales que se susciten entre los implicados. Dentro de este decreto se establecen algunos puntos, como por ejemplo, quienes pueden formar parte de la lista única de mediadores, así como sus deberes, entre los cuales están ser neutral, imparcial e independiente, dedicar el tiempo suficiente para permitir que la mediación se realice con prontitud y eficacia, respetar la confidencialidad de las sesiones de mediación y guardar reservas sobre la información que llegue a su conocimiento por su ejercicio como mediador, sugerir fórmulas de solución de las controversias que se sometan a la mediación y proponer el uso de otros mecanismos de solución de conflicto o la terminación de su gestión cuando advierta que no se podrán superar las dificultades. Dentro de estos deberes podemos notar aspectos que ya habíamos tratado del artículo, como por ejemplo que un mediador debe ser creativo, paciente, confiable, entre otros.
Ahora bien, un caso donde se hizo uso de la mediación que se dio en nuestro país fue el de Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC. Para explicar mejor el caso, vamos a hacerlo con una línea de tiempo de las noticias más nombradas en el momento. Para empezar, entre enero y agosto de 2017, algunos de los titulares fueron: se viene un paro para los pilotos de Avianca. Este jueves arranca la negociación entre la aerolínea y 800 de sus aviadores, cuyo representante, el capitán José María Jaimes García, aseguró a este diario que la reforma tributaria les quitó gran parte de su salario. El siguiente es: pilotos de Avianca protestan por alza salarial y causan retrasos en vuelos nacionales. Cerca de 800 aviadores exigen un ajuste que compense las exenciones eliminadas con la reforma tributaria. Esta aerolínea anunció un plan de contingencia. Según los manifestantes, su salario en dólares está por debajo del promedio de Latinoamérica. El siguiente es: pilotos de Avianca aprueban preacuerdo firmado con la aerolínea. Con 124 votos a favor y 43 en contra, la Organización de Aviadores de Avianca, ODEA, que reclamaba mejores condiciones laborales, aprobó el preacuerdo firmado esta semana con las directivas de la aerolínea. Dentro del acuerdo estaban itinerarios más holgados y mejores salarios. Y por último, estas son las peticiones de los pilotos de Avianca en Operación Dignidad. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, tiene un nuevo pliego para Avianca, cuyos pilotos sindicalizados están en medio de una nueva Operación Dignidad. Los pilotos, que hace unos meses estuvieron también en Operación Reglamento para exigir un aumento salarial y reducción de las horas laboradas, ahora exigen una nueva reducción en sus horarios laborales y varios pagos distribuidos en impuestos, tiquetes y pagos a la salud, entre otros. En estos meses, ambas partes ya empezaban a tener desacuerdos, lo que dio paso a un gran conflicto. En septiembre de 2017, exactamente el 15, la asociación anunció que iba a hacer una huelga. El 16, el gobierno nacional inició esfuerzos de mediación por medio del Ministerio del Trabajo y el 20 se inició la huelga. Dentro de los titulares más sonados están: así funcionará el Tribunal de Arbitramiento que mediará entre pilotos en paro y Avianca. 3 jueces intervendrán para resolver la huelga que completa 10 días y ha afectado a miles de viajeros. La decisión de la ministra de Trabajo de convocar unilateralmente un tribunal de arbitramiento obligatorio entre los pilotos y las directivas de Avianca se basó en las dificultades para llegar a un acuerdo. El siguiente era: pilotos de Avianca rechazan tribunal de arbitramiento para solventar paro. Los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles rechazaron el tribunal de arbitramiento convocado por el gobierno. La asociación rechaza de manera categórica la resolución emitida por el gobierno que convocó un tribunal de arbitramiento sin que hayan concluido los 60 días de huelga. Dado que no se llegó a un acuerdo, la asociación decidió acudir a la Defensoría del Pueblo para que hiciera el papel del mediador. El titular del mes de octubre decía: nuevamente invito a Avianca, Ministerio de Trabajo y ACDAC a dialogar, Defensor del Pueblo ante paros de pilotos. El funcionario citó una reunión e hizo un llamado a buscar alternativas que permitieran el restablecimiento de las operaciones aéreas. El paro de pilotos de Avianca, que cumplía 42 días, ha sido el más largo en la historia de la aviación comercial. Ya en noviembre la situación mejoró. El titular iba: pilotos de Avianca anuncian acuerdo para terminar el paro. Tras una larga reunión en la que hubo mediación de la Defensoría del Pueblo, los aviadores de la asociación votaron a favor de levantar la protesta en un acto de buena fe. Los aviadores habían acudido a la oficina de la Defensoría del Pueblo el 26 de octubre para solicitar una mediación entre Avianca y su agremiación. Finalmente, 2 semanas después, los pilotos se comprometieron a terminar el cese de actividades y a reanudar operaciones aéreas en los próximos 3 días en un gesto de buena voluntad. En este caso, podemos evidenciar que la mediación es una buena forma de resolver conflictos cuando las partes no son capaces de llegar a un acuerdo por sí solas. Entonces les agradecemos por su atención y muchas gracias.